Una escalada de conflicto que amenaza en convertirse en una guerra mundial. Eso es lo que ha ocurrido luego de las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, amenazando con enviar tropas del ejército francés a Ucrania en medio del conflicto entre Rusia y ese país. Todo eso en un contexto en que las Fuerzas Armadas ucranianas han sufrido reveses militares en el frente de batalla en las últimas semanas y asociado también a una serie de declaraciones que se dieron desde Estados Unidos por parte de Donald Trump, posible presidente electo en la siguiente elección y que es probable que gane la siguiente presidencial, donde habló de que en caso de que no paguen sus cuotas a la OTAN correspondientes, los países de Europa del Este que no lo hagan, él incluso incitaría a Rusia a que los invadiera, y en medio también de jugadas que ocurrieron en las últimas horas, en las cuales Rusia está intentando anexionarse ahora a otro territorio en la frontera con Moldavia, que también da con Ucrania, la República Popular de Transnistria, un estado pequeño, podríamos decir no reconocido por la gran parte del mundo, de remanentes comunistas que no aceptaron la caída de la Unión Soviética y que permitiría a Rusia expandirse territorialmente en los Balcanes. Todo eso lo vemos a continuación. En las últimas horas ha ocurrido una serie de hechos que han sido bastante controversiales y amenazan bastante la estabilidad mundial. Y todo esto tiene que ver con el conflicto ruso-ucraniano, que como vamos a ver ahora amenaza pasarse también a Moldavia y los Balcanes, en el que incluye esto muchos más países. Pero vamos a ver qué es lo que ocurrió. Toda esta controversia más reciente, más allá del conflicto que ya se da en la guerra ruso-ucraniana, se da por las declaraciones que dio Macron recientemente, donde dijo que él no descartaba enviar soldados del ejército francés e impulsaba que otros países europeos también lo hicieran a Ucrania, tomando en cuenta las batallas que se están dando ahí y por una serie de razones. Ahora, la razón que justifica esto es multifacética y vamos a ver que en parte los miedos de Macron y otros líderes europeos se están justificando por los anuncios de las últimas horas, esto súper reciente que hizo Rusia en los Balcanes. Ahora, esto se da en un contexto en que a naves francesas se le empezaron a derribar, o sea, las botaron, las eliminaron, las dispararon por parte de Rusia en el Mar Negro en zonas que son neutrales, lo que generó molestia en el gobierno francés, pero se da también en un contexto de derrotas militares en las últimas semanas por parte de Ucrania en la frontera donde está el conflicto. Ahora, hay que tomar en cuenta que no son estas derrotas como que no están llegando a la capital, a Kiev de Ucrania, pero son esas que se van moviendo al frente progresivamente, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de pérdidas humanas por parte de Rusia y Ucrania, pero Rusia tiene una población más alta, al menos por ahora, porque tiene un problema demográfico enorme, que Ucrania y por lo tanto se ve en eso. Sumado también esta respuesta no solo por estos dos factores, que ya de por sí serían decidores, sino también por las declaraciones que hizo Donald Trump, que es muy probable que gane la siguiente elección presidencial de Estados Unidos, y que dijo hace algunos días, hace un par de semanas, que si él llegaba a ser presidente y había países de la OTAN que no estaban pagando por completo su cuota, él no los iba a proteger ante una invasión rusa, no los iba a apoyar de ninguna manera, y que incluso yendo más allá, él incitaría a que Rusia los invadiera por tratar de ser protegidos por Estados Unidos si no pagan sus cuotas correspondientes. Ahora esto generó molestia en los respectivos países. Hay algo de justicia en sentirse indignado por parte de Estados Unidos de tener que andar protegiendo a otros países, pero como Europa, muchos de sus países se acostumbraron a no tener que hacer gastos militares. Y Estados Unidos hacía el gasto militar a costa de ello, y esto les significaba a Estados Unidos influencia, y los otros simplemente no gastaban dinero. Esto les permitió muchas veces financiar estados de bienestar bastante generosos por no tener que hacer ningún gasto militar de ningún tipo. Ahora esto generó controversia, generó molestia, empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos, ya que es probable que gane Donald Trump y se ve eso, pero también generó temor, especialmente en muchos países de Europa del Este. Por lo mismo, ha aumentado sustancialmente ahora el gasto militar en numerosos países europeos, y esto está generando una militarización en la zona y que lleva a palabras como las de Macron, ya que empiezan a alejarse de Estados Unidos y empiezan a sentirse amenazados existencialmente, tanto a nivel de influencia y algunos países de Europa Oriental a nivel de existencia, por los movimientos rusos. Ahora, ante todo esto, Rusia tuvo una respuesta más bien de molestia, ya que informó de que si eso lo hacía la OTAN, ellos iban a declararle la guerra a la OTAN si llegaban a enviar soldados y utilizarían armas nucleares, amenazando con una guerra mundial. Y ante esto, Francia dio un paso para atrás diciendo que, claro, iban a enviar soldados, pero que no iban a entrar en combate directo con Rusia. Un paso para atrás, pero sí diciendo que querían enviar soldados. Ahora algunos dirían que estas preocupaciones de Europa tal vez estaban exageradas, ya que Rusia solo quería expandirse en las tierras de Ucrania, en el Donbass, donde anexionó territorio, cosa que no es así, en realidad fue una invasión y con elecciones en esos territorios ampliamente dudosas. Y en realidad esos cuestionamientos parece ser que se entendían justificados, porque en las últimas horas
Rusia está anunciando una serie de movidas en Moldavia, particularmente en una zona que se llama la República Popular de Transnistria. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de por qué están haciendo esto y es muy similar a lo que hicieron con Georgia en su momento y también con Crimea hace algunos años y también ahora en la guerra más reciente ruso-ucraniana en el Donbass. Pasa que Transnistria es un territorio que es de facto en la práctica independiente, pero no es reconocido por prácticamente nadie excepto Rusia como independiente. Es una serie de territorios en lo que la mayoría del mundo conoce como Moldavia, que cuando se disolvió la Unión Soviética no reconocieron eso y quisieron mantener la estructura que estaba ahí. Siguen siendo un país comunista al interior de Europa. Y por lo tanto se mantuvieron las estructuras soviéticas y rusas también en ese territorio donde la mayoría es étnicamente ruso, porque en la década de los 40, a ver si les suena esto parecido, que los rusos lo han hecho bastante, a la población local, que era de origen rumano, la deportaron y trajeron forzosamente a personas de etnia rusa. Eso hicieron también en Crimea en los años 20 y 30, donde deportaron a los tártaros y trajeron personas étnicamente rusas, y por lo mismo eso, o las políticas de rusificación que hicieron también en lo que ahora es el Donbass, al final del siglo XIX los zaristas, y Stalin también durante la Unión Soviética, igual que Lenin, donde tomaron a la población local, la enviaron a Siberia y trajeron étnicamente rusos forzosamente. Han hecho eso Rusia históricamente por siglos, que muchos lo llamarían políticas bien genocidas, pero es la manera de tomar territorio del Estado ruso históricamente, sea comunista, sea monarquía absoluta, o sea actualmente una república democrática, que muy democrática no tiene mucho. Y ahora lo que está ocurriendo es que en las últimas horas se habían visto reuniones entre el Estado ruso, bajo Putin, con prorrusos dentro de Transnistria, ya que su gobierno básicamente es una dictadura comunista, pero prorrusa, de etnia rusa la gran mayoría. Y se ha visto en las últimas horas que pidieron oficialmente que sean protegidos por el Estado ruso ante el expansionismo moldavo, que muy de expansionistas no tienen un pésimo ejército, un país súper pobre y no digamos que tienen muchos recursos de ningún tipo, y se está ahora hablando en el Parlamento de Transnistria, que es ese territorio que da con Moldavia y también por el otro lado de la frontera de Ucrania, que quieren ellos anexionarse ahora a Rusia. Y por lo tanto, esto sería el mismo estilo que hicieron con Crimea, con Donbass y otros territorios, y llevaría nuevamente expansionismo de territorio ruso, ahora en los Balcanes, amenazando los intereses de rumanos, también los intereses de Moldavia, que podría dejar de existir y ser invadido fácilmente por Rusia y desaparecer, y también ahora también un intento de abrir un nuevo frente en contra de Ucrania, pero por el otro lado de su frontera. Entonces estos temores que se están dando en Europa del expansionismo ruso no son infundados. Esta idea de como que Rusia lo está haciendo solo por desnazificar y un territorio en Ucrania es mentira. Ahora están expandiéndose a otro territorio, en Moldavia. Y probablemente si lo lograran obtener todo lo que quieren, después buscarían hacer lo mismo en los países bálticos o con Finlandia, ya que Rusia tiene reclamos históricos por invasión siempre con distintos territorios de Europa del Este. Y lo mismo con Asia Central y el Cáucaso. Ahora vamos a ver cómo se da esta situación, pero aumentan las tensiones, especialmente ya que puede ser que comience otro conflicto militar, pero ahora en los Balcanes, involucrando a Rusia, luego de esta movida que se reveló en las últimas horas. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta amenaza de guerra que se dio entre Francia y Rusia, la movilización de tropas que está haciendo Europa, la militarización del viejo continente, como también esta movida de Rusia para ahora anexionarse un territorio en los Balcanes? ¿Les parece justificado? ¿No les parece justificado? ¿Qué les parece cómo los rusos han tomado control del territorio históricamente, tomando gente, desplazándola o eliminándola, para usar lenguaje un poquitito más formal con respecto a lo que han hecho? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar temáticas, materias de análisis, noticias, tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.